Buenos días, vamos a iniciar nuestro último espacio abierto al aprendizaje, este módulo 5 llamado un módulo de argumentación. Voy a compartirles la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí está. Estamos en nuestra última semana, nuestro día viernes. Recordemos que los días miércoles explicamos o ya explicamos qué tenemos que hacer en las actividades de esta semana. Y los días viernes damos algunas herramientas o repasamos algunos puntos importantes de los conocimientos de esta semana. Entonces, es parte de lo que vamos a hacer. En el momento que considero oportuno, voy a hacerla un poquito más grande, porque si no, a lo mejor voy a estar yendo de un lado a otro en diferentes espacios. Acordémonos que esta semana número 4 de nuestro módulo 5 se llama una semana de integración, ya que nosotros vamos a retomar diferentes los conocimientos de las semanas anteriores y los vamos a aplicar para nuestro proyecto integrador, para el foro de integración. Acordémonos que es el culmen de los conocimientos de las semanas anteriores. Por eso hay algunos que todavía ya los vimos en alguna semana y los estamos volviendo a repasar en esta semana número 4. Entonces vamos a seguir en esa línea, en repasar algunos puntos importantes, y para lo cual primero nos vamos a ir a hacer un pequeño jueguito. Vamos a hacer este pequeño jueguito. Ahorita por el momento no tenemos a nadie, pero cuando estén ustedes revisando la sesión, les voy a pedir, voy a darles unos segunditos para que puedan ir por un lápiz, una pluma, una libretita, una hoja, para hacer las diferentes actividades que vamos a realizar el día de hoy. Entonces vamos por eso, para que podamos trabajar. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Entonces, esta es una pequeña actividad para repasar lo que son los puntos de la semana número 3. Voy a ir leyendo las preguntas y dando lo que son las opciones. Entonces, para ello, les voy a pedir que ya queden las opciones. Ustedes puedan seleccionar cuál de las opciones es la que consideran importante. Y lo vayan anotando en su hojita y yo voy dando también las respuestas correctas. Entonces, vamos a empezar. Nos van a dar algunos premios, que son estos Óscares, que los vamos a ver de nuestro lado izquierdo. Entonces, vamos con la primera pregunta. En esta parte de la investigación es donde se indica qué deseamos resolver de forma clara, delimitada y partiendo de aquí nuestra investigación. Acordémonos que hemos mencionado mucho que si no tenemos esto, no tenemos nada que avanzar porque no tenemos nada que solucionar. Entonces, ¿cuál sería? Inciso A, hipótesis, inciso B, objetivo, o inciso C, planteamiento del problema. Vamos a dar unos segunditos para que escojamos alguna opción y lo anotemos en nuestra hojita. Muy bien, pues vamos a escoger planteamiento del problema. ¿Por qué sería planteamiento del problema? Porque obviamente estamos identificando un tema y de ese tema estamos identificando una situación que deseamos resolver. Si no tenemos esa situación, pues no hay nada, no hay una investigación que queramos hacer para resolver el problema. Entonces vamos con la siguiente. Pregunta 2. ¿Es el fin o meta que se desea lograr? Es algo que tenemos ahí en la mente, que tenemos que hacer varias acciones y tenemos una finalidad para poderlo hacer. Inciso A, objetivo. Inciso B, hipótesis. Inciso C, planteamiento del problema.
Les ponemos en nuestra hoja, vamos a dar un tiempo para ello. Muy bien. Entonces, una meta o un fin que deseamos lograr sería el objetivo. Incluso en nuestras investigaciones o cuando ya hayamos elegido el tema que queremos abordar, que es lo primero que se nos plantea, por ejemplo, en el proyecto integrador, los puntos importantes son el objetivo, o sea, ¿qué queremos alcanzar? Ya decidimos, ya identificamos el problema que queremos investigar para darle una solución. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos? No podemos dejar nada más ahí el tema si no tenemos una meta que lograr en base a lo que vamos a investigar. Muy bien, vamos con la siguiente. Es una suposición, puede ser verdadera o falsa y se escribe como una afirmación. Acuérdense que vamos siguiendo los pasos, ya identificamos el tema, nuestra delimitación sobre ese tema. Luego después identificamos una situación que deseamos resolver, que sería nuestro planteamiento del problema. Ya identificamos qué queremos. Aquí estoy dando la respuesta que sean sus objetivos. Así que, ¿cuál nos resta? Vamos a les doy un tiempo para anotarlo en su hojita, por favor. Muy bien, pues nos vamos a escoger hipótesis. Acuérdense que cuando ya identificamos el problema, la hipótesis me va a servir para hacer una suposición, por lo cual creo que está pasando ese problema. Y eso me va a ayudar a continuar con mi orientación sobre mi investigación. Una hipótesis puede ser verdadera, puede ser falsa y no hay ningún problema con eso. Simplemente nos permite desarrollar esta investigación. Si nos damos cuenta del lado izquierdo, aquí van 3 Óscares que ya llevamos. Vamos con la siguiente. Pregunta número 4. Es la sección donde colocamos los datos completos de la fuente de información a la que acudimos. A, bibliografía, inciso B, referencias, o inciso C, trabajos consultados. Acuérdense que esto lo hemos estado viendo y viene en el manual de citas y referencias de preferencias. Así que vamos a dar un tiempo para contestar A, B o C. Muy bien, nos vamos a contestar referencias. Acuérdense que esto está fundamentado en el manual, nuestro manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, que nos dice que todo trabajo académico generado en Prepa Línea CEP debe tener una sección de referencias. Podemos nosotros, yo sé que hay muchas herramientas que nos ayudan en esta parte del formato APA, pero no olvidemos que lo primero que debemos de revisar, que viene siendo nuestra esencia, debe de ser el manual. El manual nos especifica, en este caso, los trabajos académicos generados aquí en Prepa Línea CEP. Entonces, si yo reviso primero el manual y ya después me voy a estas herramientas, voy a poder elegir correctamente qué es lo que tengo que hacer. Estas 3 opciones que mencionamos, bibliografía, referencias o trabajos citados, nos las ofrece Word. Word también nos ayuda en esta parte de citar correctamente o hacer las referencias correctamente, pero al final me dice, ¿qué quieres de las 3 opciones? Entonces yo, en base a mi lectura, pues ya escojo referencias porque esa es la indicación que tengo aquí en base al manual. Muy bien, pues vamos entonces con la última pregunta. Cuando recabamos información o algún conocimiento de alguna fuente, es importante citar dentro del texto. Inciso A, no tenemos que citar, o inciso B, sí tenemos que citar. Estamos A o B, vamos a dar un tiempo para contestar en nuestra cita.
Muy bien, pues nos vamos a... Sí, tenemos que citar. Muy bien, con eso terminamos. Nos ganamos el ganador somos nosotros, mejor conocedor del manual de citas y referencias de la línea SEP. Y esta última parte de por qué debemos de citar. Acuérdense que lo vimos en el manual, capítulo número 1, que nos dice que es importante citar, porque no caemos en plagio, porque le estamos dando también mayor información a la otra persona sobre lo que va a poder encontrar si quiere consultar otro tipo de fuentes agregadas más a lo que le estamos ofreciendo en nuestra investigación, y porque obviamente por ley no es aceptado lo que es el plagio. Entonces, bueno, ya nos ganamos estos 5 Óscares que tenemos del lado izquierdo. Les agradezco mucho. Ahorita vamos a hacer otra actividad, pero bueno, estas actividades nos ayudan a reforzar lo que estamos viendo en la plataforma. Dejamos de compartir. Me voy a nuestra presentación. Permítanme. Muy bien, aquí estamos. Ahora sí la voy a presentar porque también un video que es importante que veamos. Muy bien, vamos a ver este video que nos ayuda mucho en la construcción de argumentos. La base, obviamente, de nuestro módulo es el construir los argumentos, es lo esencial. Decíamos, a veces vamos, por ejemplo, a una reunión de vecinos y me he dado cuenta que ya tengo una idea para tener mayor seguridad en nuestra calle, pero no puedo presentar nada más la idea porque sí, y no tengo que presentar el sustento, obviamente, de esa idea, para lo cual puedo apoyar en lo que son los argumentos. Estos argumentos le van a dar validez, le van a dar respaldo y me van a apoyar en lo que yo estoy presentando. Entonces, esta es la esencia, obviamente, de nuestro módulo. Este video nos va a ayudar a identificar, obviamente, la importancia de los argumentos y también de cómo podemos construir un argumento. Entonces, veámoslo y al final vamos a hacer una pequeña reflexión. Entonces, lo vemos y lo escuchamos, por favor. Como ya sabes, el propósito de un texto argumentativo es convencer a tu audiencia de tu punto de vista sobre algo. Sin embargo, recuerda que convencer no significa simplemente dar tu opinión, sino sustentarla con evidencias y con argumentos razonables. Si opinas que político X debe renunciar a su cargo, tus razones no pueden ser que es un tonto o que no sabe ni escribir. Más bien, debes explicar cuáles han sido sus errores puntuales y demostrar con evidencia por qué no es apto para ese puesto. Una forma sencilla de estructurar un argumento que sirva como punto de partida para desarrollar tu texto es pensar en 3 preguntas. ¿Qué pienso? ¿Por qué pienso eso? ¿Y cómo lo sé o cómo lo justifico? La información para responder a ¿qué pienso? Proviene de ti. Acerca de ¿por qué pienso eso? La respuesta se basa en tu experiencia y en tus conocimientos del tema. Finalmente, para identificar ¿cómo lo sé?, debes fundamentar tu conocimiento en ejemplos, evidencias y fuentes confiables. Por ejemplo, pienso que es necesario reducir el consumo excesivo de bebidas embotelladas y en su lugar utilizar botellas reusables. Porque los envases desechables generan residuos innecesarios. Además, aunque son reciclables, no todos se procesan para este fin. Y producir una botella PET de 1 litro requiere en promedio 3 litros de agua. Lo sé porque diversas instituciones, entre ellas el Pacific Institute, han analizado la huella hídrica de las botellas PET. A partir de estos datos, puedes construir un argumento concreto que sea el eje de tu texto argumentativo. Tu argumento principal podría estructurarse de esta manera. Debido a la cantidad de residuos innecesarios que generan, es necesario reducir nuestro consumo de bebidas embotelladas y optar por utilizar botellas reusables. El modelo de Tolmin es una forma más completa de construir un argumento sólido que funcione como eje de tu texto argumentativo. Debes pensar en los siguientes elementos, los cuales te servirán para tu argumento base y para el desarrollo de tu texto. La afirmación argumentable es la idea sobre la que quieres convencer, o bien,
que deseas probar como verdadera. Los matices son los límites que estableces a tu argumento para no generalizar. Las razones y evidencias son el soporte que sustentará tu afirmación principal. Las garantías son las suposiciones que sustentan tu afirmación, es decir, cualquier implicación relevante de tu afirmación. Y el respaldo son las pruebas que sostendrán tus garantías. Por ejemplo, una afirmación argumentable sería que los pesticidas en el campo mexicano deben desaparecer. Debemos hacer el matiz. Son algunos pesticidas los más tóxicos, no todos, pues hay pesticidas orgánicos. Y que regularmente los campesinos se enferman, no siempre, no todos. Las razones ponen en riesgo la vida de los campesinos, contaminan las tierras, provocan erosión y atentan contra la vida de insectos polinizadores. Como evidencia tenemos que cada vez más agricultores evitan el uso de pesticidas porque se ha comprobado el daño que provocan en su salud y en la de sus familias. En Francia, por ejemplo, el gobierno prohibió el uso de neonicotinoides debido al riesgo que representan para las abejas. La garantía es que, al eliminar estas sustancias, habrá campesinos sanos y tierras fértiles, y por lo tanto, la agricultura se fortalecerá. Por último, como respaldo, podemos decir que en Holanda se ha sustituido gran parte de los pesticidas por insectos que ayudan a controlar las plagas. Por ejemplo, se usan lombrices para acabar con las larvas de mosca que atacan a los cultivos de hongos. Así, tu argumento principal podría ser: los pesticidas más tóxicos utilizados en el campo mexicano deben desaparecer, debido a que regularmente ponen en riesgo la vida de los campesinos y dañan el medio ambiente. Al eliminar sustancias peligrosas y usar técnicas alternativas para el control de plagas, la agricultura se fortalecerá con personas sanas y tierras fértiles, como se ha comprobado en algunos países. Por ejemplo, Holanda. Este argumento es mucho más convincente que el posible lugar común. Los pesticidas son malos porque dañan el medio ambiente. ¿No crees? A partir de un argumento principal sólido, podrás desarrollar más fácilmente tu texto, usando distintos tipos de argumento. Ahora es tu turno para construir un argumento. ¡Adelante! Pues bien, de esta manera podemos ver con mayor claridad, yo creo que la importancia de lo que es el argumento. Nos ha dicho que pues un argumento necesitamos sustentarlo, cuando decimos algo, necesitamos sustentarlo con evidencia, no nada más, por ejemplo, hablar mal de algo, sonaría que hablo mal de eso porque a mí no me parece, a mí no me gusta. Hace tiempo, hace muchos años, había un libro que me llamaba mucho la atención por el título, porque decía, porque lo digo yo, y era como una reflexión de diversos formas de educar a los hijos. La verdad, el contenido nunca lo leí, pero me sonaba el título como imposición, que yo creo que a lo mejor el contenido era todo lo contrario, pero me sonaba como que imposición, o sea, porque digo que debo de hacer esto porque así debe de ser. Entonces, a veces pensamos que cuando vamos a compartir un argumento, debe de ser así como nosotros pensamos que debe de ser, y no es así. Necesitamos dar esas evidencias o ese sustento para hacerlo válido. Por eso nos presenta esas tres preguntas que yo creo que son muy pertinentes para que podamos construir un buen argumento. ¿Qué pienso? ¿Por qué pienso eso? ¿Y cómo lo justifico? Partimos primero de nuestra esencia o de lo que somos para poder entender esta parte de qué pienso. ¿Por qué pienso eso? Me va a ayudar a comprenderlo mejor, y lo que me va a dar el sustento va a ser el cómo lo justifico, así como vimos en la última redacción. Eso me gustaría con detalle. Y estamos hablando aquí del tema que nos está presentando el video sobre los pesticidas. Entonces aquí tenemos nuestro argumento sólido. Los pesticidas más tóxicos utilizados en el campo mexicano deben desaparecer debido a que regularmente ponen en riesgo la vida de los campesinos y dañan el medio ambiente. Al eliminar las sustancias peligrosas y usar técnicas alternativas para el control de plagas, la agricultura se fortalecerá con personas sanas y tierras fértiles, como se ha comprobado en algunos países, por ejemplo en Holanda. Partimos de lo que nosotros pensamos, por qué pensamos eso, y obviamente cómo estamos justificando lo que estamos pensando. Muy bien, vamos a continuar.
Vamos a escuchar lo que es un audio. Este audio lo voy a ir parando para reflexionar un poco, porque vamos a hablar de esta parte de cómo construimos el argumento. Cuando hablamos, si recordamos un poco, cuando muchas de nuestras actividades se nos pide que construyamos argumentos y que no un argumento o argumentos, y no olvidemos que un argumento se compone por premisas y conclusión. Entonces, en base a esto es nuestro audio. Lo voy a ir parando para que podamos seguir reflexionando. Denme un segundo. Bienvenidos a esta inversión. Hoy vamos a explorar algo que es fundamental, cómo se construyen los argumentos sólidos. Exacto. Vamos a meternos de lleno en cómo identificar sus bases, las premisas y el punto al que nos quieren llevar, que es la conclusión. Precisamente. Y bueno, para guiarnos tenemos un documento muy útil que desglosa justo eso, ¿no? Las piezas clave de la argumentación y las pistas para reconocerlas. Sí, en cualquier texto o discurso. La misión yo creo que es clara, salir de aquí con mejores herramientas para analizar lo que leemos, lo que escuchamos. Para poder distinguir el porqué del qué, digamos. Justo. Y es curioso, porque a veces unas pocas palabras pueden ser la llave maestra para entender razonamientos que parecen, bueno, complejos. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver, arranquemos por la base. Cuando hablamos de premisas en un argumento, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Son los hechos, sin más? Bueno, no exclusivamente los hechos, porque pueden incluirlos, claro. Las premisas son más bien el conjunto de afirmaciones que se presentan como soporte, como justificación, para llegar a una conclusión. Vale. Aquí lo que nos está diciendo, primero nos está indicando la construcción de los argumentos, que serían las premisas y la conclusión. Por eso nos dice, cuando analizamos en un texto, es importante saber el por qué y obviamente del por qué. Y primero, estamos hablando de lo que son las premisas. Las premisas nos las están presentando, y ya lo hemos visto a lo largo del módulo, como un conjunto de afirmaciones que se presentan como soporte. Necesitamos ese fundamento para poder generar una conclusión. Bueno, construimos una casa. ¿Qué necesitamos para que la casa no se caiga? Los cimientos. El otro día estaba viendo un youtuber que fue a la Torre Latinoamericana y lo llevaron a la parte de abajo a ver los cimientos, la base de la torre, porque decía que, bueno, la Torre Latinoamericana, como algunos otros edificios, ha logrado sobrevivir a diferentes terremotos. Y entonces decían que cómo está construida, entonces ya empezaron a decir cómo está construida y los cimientos que tiene, cómo están de alguna manera, cómo puede soportar lo que son los temblores. Entonces, igual es nuestra premisa, necesitamos esos sustentos como soporte, si no, no podemos seguir trabajando en la construcción de nuestros argumentos. Sigamos escuchando. Son las razones que se ofrecen, las evidencias, los datos, a veces principios generales que se dan por aceptados, o incluso explicaciones detalladas. Piensa en ellas como los cimientos, ¿sabes? Sobre los que se edifica la idea final. Entiendo. Como los pilares que sostienen el tejado. Si no hay buenos pilares, Pues el tejado se viene abajo, o al menos no inspira mucha confianza, ¿no? estas premisas pueden basarse en observaciones, en investigaciones, pueden citar a expertos o simplemente apelar a la lógica. Son el punto de partida necesario para que el argumento tenga peso. ¿Vale? Tenemos los cimientos, las premisas. ¿Y qué hay del tejado? ¿Qué función cumple la conclusión? ¿Es simplemente la última frase del párrafo? No necesariamente la última frase en el texto, aunque a menudo lo sea, por estructura. La conclusión es la afirmación principal que el argumento intenta establecer. Es la idea que se deriva de las premisas. Se deducen. Aquí, recuerden que
necesitamos primero lo que son las premisas. Ellos mismos nos han dicho que son el sustento, ¿no? La base. Y entonces cuando están hablando de la conclusión, están diciendo que son las ideas que se derivan de las premisas. Necesitamos obviamente las premisas para poder generar lo que es una conclusión. Si no, no se puede lograr. Entonces, veamos esto como un trabajo en conjunto, si lo podemos decir así. Necesitamos las premisas para la conclusión y la conclusión necesita las premisas para poder existir. Entonces, ahí reconozcamos la importancia de ambas partes y de que cuando desarrollemos o construyamos un argumento, lo presentemos con estas dos partes. Vamos a continuar. Entonces, Eso es, la inferencia lógica que se propone basándose en la información o las razones que se han expuesto antes. así que no puede flotar en el aire, por así decirlo. Depende totalmente de esas premisas que hemos mencionado. Exactamente. Una conclusión válida necesita estar conectada lógicamente a sus premisas. Es el destino al que nos lleva el camino trazado por las razones ofrecidas. Marca el cierre de esa línea de razonamiento concreta, el veredicto del argumento, podríamos decir. Has mencionado que hay pistas como señales en ese camino. El material que analizamos habla de expresiones indicadoras. Me intriga esto. Son como palabras mágicas que nos dicen, aquí una premisa, o cuidado, viene la conclusión. Jaja, ojalá fuera tan sencillo como la magia, ¿verdad? Pero sí son herramientas lingüísticas muy potentes. A ver, no son infalibles, el lenguaje es muy flexible. Claro. Pero conocerlas ayuda muchísimo a identificar la estructura del argumento. Son como balizas, sí, que iluminan el recorrido del pensamiento del autor. A ver, ilumínanos con algunos ejemplos. ¿Qué tipo de palabras suelen anunciar que estamos ante una premisa, una de esas razones? Pues mira, el documento fuente nos da una buena lista. Por ejemplo, cuando encontramos expresiones como dado que, puesto que, ya que, por qué. El clásico ¿por qué? El clásico por qué, sí. O a causa de, como indica tal estudio, en vista de que, la razón es que, se sigue de que. Bueno, es muy probable que lo que sigue sea uno de esos pilares, ¿no? Una de las razones que sostienen la idea principal. Señalan una justificación. Entendido. Son como un atención, aquí te doy mis motivos. Y para el otro lado, para la conclusión, ¿qué señales debemos buscar? Supongo que serán del tipo ¿y por todo esto? O algo así. Justo, por ahí van los tiros. Para las conclusiones buscamos frases como por lo tanto, en consecuencia, así pues, por consiguiente. Se deduce que, Se deduce que, podemos inferir que, lo cual demuestra que, luego, en el sentido de consecuencia, no de tiempo. En resumen, en conclusión, estas expresiones suelen preceder a la afirmación final que se desprende lógicamente de las premisas anteriores. Son como la flecha que apunta al resultado. Pero ojo, hay una advertencia crucial que el propio texto recalca, y es algo que a veces pasamos por alto. ¿el qué? Lo fascinante aquí es, bueno, como el contexto lo es todo. Estas expresiones no son etiquetas matemáticas fijas. Ah, vale. Una palabra como por qué, por ejemplo, puede introducir una explicación causal que no forma parte necesariamente de un argumento formal. O entonces puede indicar simplemente una secuencia temporal, no una conclusión lógica. Claro, no es un código secreto que funciona siempre igual. Es fácil caer en la trampa de buscar la palabra clave y olvidar el sentido general de lo que se está diciendo, ¿no? Totalmente. Supongo que requiere una lectura más activa, no solo escanear el texto. Totalmente. Hay que preguntarse, ¿esta frase está funcionando como un soporte para otra idea principal? O sea, ¿es una premisa? ¿O es la idea principal que se apoya en otras frases? ¿Es la conclusión? El significado global del pasaje es el que manda. La función dentro del discurso es la clave, no la palabra aislada. Muy importante esa matización. Y para poner todo esto a prueba, el material que tenemos nos da un par de ejemplos concretos. Son análisis de fragmentos de artículos periodísticos que tratan sobre la pobreza en México, usando datos de Coneval. Sí. Y aquí es vital repetir lo que el propio documento enfatiza. Nuestro análisis se centra exclusivamente en la estructura argumental. No estamos aquí para valorar o debatir el contenido sociopolítico de esos artículos, ¿eh? Exacto, exacto. Es un ejercicio puramente de identificación de la forma lógica. Usamos estos textos como un laboratorio, digamos, para ver cómo operan las premisas, las conclusiones y sus indicadores en la práctica. Es como estudiar la arquitectura de un edificio sin juzgar si nos gusta o no su estilo decorativo. Principal es que contrasta la idea de un México de clase media con datos oficiales que muestran
muestran una amplia pobreza. Ajá. Ujú. Y concluye que esa pobreza y desigualdad son rasgos estructurales, permanentes, algo así. Así es. Y el análisis que nos proporciona el material fuente es interesante. Detecta, por ejemplo, la expresión Este planteamiento. Podríamos pensar que es una conclusión, ¿no? Este planteamiento. Sí, suena como a resumen. Pero en el contexto del artículo se usa para presentar la idea que la autora va a refutar después. Funciona como parte del marco argumental, estableciendo el punto de partida contra el cual se argumentará. Ah, curioso. O sea que una frase puede servir para poner sobre la mesa la idea contraria a la que se defiende. Es parte de la preparación del terreno argumental. Efectivamente, es como decir, hay quien dice esto, pero luego el análisis identifica. Según este documento, refiriéndose al informe de Coneval, aquí sí que está claro, ¿verdad? Sí, eso sí. Introduce una prueba externa. Un dato clave. Es una premisa fáctica, fundamental para sostener la postura de la autora. Y para la conclusión, el análisis destaca. Contrariamente, esta palabra marca un giro e introduce la deducción principal de Loaeza. Frente a esa idea inicial de clase media, los datos obligan a concluir que la pobreza y la desigualdad son estructurales. Es notable cómo estas palabras, a veces cortitas, actúan como bisagras que articulan todo el razonamiento. Guían al lector a través de los pasos del argumento. Son como las señales de tráfico del pensamiento escrito, tal cual. Nos indican giros, cambios de dirección, puntos de llegada. Sin ellas, la lectura sería mucho más ardua. Tendríamos que inferir constantemente la relación entre las ideas. Veamos el... Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esta revisión del audio. Este audio nos ayudó a identificar primero lo que fueron las premisas, la importancia obviamente de las premisas, para qué están esas premisas que, como recordemos, nos decían que es un conjunto de afirmaciones que se presentan como soporte. Esto quiere decir las evidencias que necesitamos para poder construir lo que es nuestra conclusión. Y también nos mencionó que la conclusión son las ideas que se derivan en las premisas, pero como el resultado de, no puede existir nada más las puras premisas, ni puede existir nada más la pura conclusión. La conclusión necesita las bases y las bases necesitan, obviamente, el resultado final. Como él también lo hace en referencia a las casas. La casa necesita los cimientos, que serían las premisas, pero los cimientos no tienen razón de ser si no hay algo arriba, ¿no? Algo que soporte, en este caso la conclusión. Entonces no olvidemos que cuando vayamos a construir un argumento, algo sólido, cuando queramos convencer, cuando queramos compartir o participar de algo, necesitamos construir estos argumentos así, darles una base y una evidencia. Por eso también en relación a la conclusión nos dice que una conclusión válida necesita estar conectada con las premisas. Y también por último, nos hace referencia a las expresiones indicadoras, como estas palabras que nos ayudan a presentar o dar paso a la premisa. Pero recuerden que las expresiones indicadoras por sí solas no son ni conclusión ni son premisas. Simplemente no las vamos a utilizar como etiquetas, simplemente como apoyo en la redacción que estamos haciendo tanto de premisas como de conclusión. Muy bien, vamos a continuar. El audio estaba en una presentación. Entonces, aquí vamos a seguir. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer otro pequeño juego. Dejo de compartir aquí. Y denme un segundito, me voy a presentarles el siguiente juego. Permítanme. Ok, tenemos aquí en pantalla. Sí. Vamos a estar.
Este juego vamos a trabajar igual como lo hemos estado haciendo en el chat. Aquí solamente vamos a trabajar colocando en el chat 2 letras, lo que es la letra O, la letra H. Entonces, nos presenta los conceptos correctos y nos dice, por ejemplo, se redacta en verbo en infinitivo, es una suposición, se compone por causas y consecuencias, existe una condición o acción, puede ser verdadera o falsa y se indica lo esperado. Aquí tendríamos que jalar, yo soy la que voy a acomodar las palabras o las frases según corresponda, o del lado de objetivos o del lado de hipótesis. Entonces, lo único que voy a hacer es decirles, a ver, esta primera frase, ¿para dónde va? Objetivos, hipótesis, y me colocan la letra dentro del chat, la letra O la letra H. ¿Ok? Vamos con la primera. Se redacta en verbo en infinitivo. Es letra A en objetivos, ¿de qué lado la ponemos? Objetivos, muy bien. ¿No? Bien, un objetivo siempre inicia con verbo infinitivo. La siguiente es una suposición. La ponemos del lado de objetivo o del lado de la hipótesis. Es como lo suponemos que está pasando algo, que la problemática está pasando algo por algo. Tenemos nuestra suposición. Hipótesis. Muy bien. Esto del lado de hipótesis. Se compone por causas y consecuencias. Eso lo vimos y lo vamos a ver también para repasarlo. Cuando hablábamos de la estructura de que decíamos, si pasa esto, entonces va a suceder esto. Objetivo o hipótesis. Objetivo. No va del lado del objetivo, porque recordemos que los objetivos son las metas que deseamos lograr, entonces no ponemos causas y consecuencias. Va del lado de la hipótesis. Decimos, las nubes están negras, entonces va a llover. Vamos a poner primero las causas y luego las consecuencias. La suposición que yo hago, que realmente puede pasar o no puede pasar. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente. Es una condición. Necesitamos que exista una acción en la redacción que estamos colocando para que se pueda hacer. Es cuando yo digo bajar de peso haciendo ejercicio para tener mejor salud. ¿Qué es? ¿Un objetivo o un hipótesis? Objetivo. Muy bien. Son objetivos. Todo objetivo tiene que tener una acción, si no, no lo vamos a poder medir. Acuérdense que los objetivos deben de ser medibles. Ahora, puede ser verdadera o falsa. Nosotros la decimos que así es, así la planteamos, y si continuáramos con nuestra investigación, vamos a saber si es verdadero o falsa. Y objetivo o hipótesis. Bien. Por eso es una suposición. Suponemos que está pasando eso por eso. Es como lo de las nubes, pero yo no voy a saber si realmente va a llover. No pasa el tiempo. Fue mi suposición. Vamos a ver. Ahora se indica lo esperado. Cuando yo lo defino, yo digo lo que quiero lograr y qué voy a hacer para lograrlo. Estoy diciendo lo que estoy esperando con mis acciones. Objetivo o hipótesis. Sería más bien objetivo, porque acuérdate que la hipótesis necesitamos continuar para saber si eso está pasando. No estamos como que afirmando algo, pero no estamos diciendo que es lo que estamos esperando. Y cuando estamos realizando un objetivo, estamos diciendo las acciones que vamos a hacer. Yo quiero bajar de peso, por lo tanto voy a hacer ejercicio para tener mejor salud, ¿no? Estoy diciendo lo que estoy esperando. Si yo bajo de peso, va a ser igual a tener mejor salud. Muy bien. Bueno, entonces ya estamos ahorita
nuestro siguiente juego. Vamos a continuar entonces. Dejo de compartir y nos vemos en la próxima. Vamos a continuar. Ahora, vamos a retomar también lo que es la hipótesis. Acuérdense que ya hemos visto este video, que es cómo podemos redactar nuestra hipótesis en 5 pasos. Lo que vamos a hacer es ver el video, lo vamos pausando y lo que voy a pedir solamente en el chat es una hipótesis. Vamos a hacerlo sobre algo que nosotros que nos conozcamos y que esté a nuestro alcance. Una problemática de nuestra cuadra, de nuestra colonia, de nuestra comunidad, algo muy, muy, muy cercano. No pongamos la pobreza en el mundo, porque quedaría realmente muy lejano y más bien muy general y necesitaríamos nosotros a lo mejor delimitarlo. Entonces, vamos a ver el video, luego lo vamos explicando, lo vamos pausando y vamos a dar un tiempo para poder hacer nuestra hipótesis. Cada vez que veamos lo que son los pasos, voy a dar un tiempo para que si queramos en una hojita, pues ir redactando cada paso. Y al final, la hipótesis, quieren, damos un tiempo para hacerlo en la hojita y luego pasarlo al chat. O sea que lo único que va a ir en el chat es la hipótesis. Así que vemos si escuchamos el video. Ok, me voy a ir regresando para irnos cada uno de los pasos. Y esta es una forma muy sencilla de hacer nuestra hipótesis y en base a lo que hemos estado viendo. Acuérdense que dentro del proyecto integrador, la hipótesis es la continuidad de lo que hemos estado trabajando. Definimos el problema, lo delimitamos, planteamos un problema de investigación, nuestros objetivos y en algún momento tenemos que redactar lo que es. Entonces, en este caso, con el ejemplo dice, identifica el problema, es lo primero que vamos a hacer. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviajes cuando compite y no cuando entrena. Así que vamos a escribir en nuestro cuaderno cuál es el problema que estamos nosotros identificando, así de forma muy, muy, muy concreta. Vamos a dar un minutito para ello, por favor, y lo anotamos en nuestro cuaderno, el problema que vamos a identificar, que esté muy cercano para que podamos hacer esto. Muy bien, entonces trabajamos en nuestro cuaderno, por favor.
Sí puede ser de cualquier cosa, no tiene que ser un tema en específico. Yo hacía la mención de que podría hacerse sobre alguna problemática de tu localidad, de tu colonia, de tu cuadra, de donde vives, del trabajo, algo muy cercano para que podamos hacerle. Gracias. De nada. Muy bien, vamos con la segunda parte, segundo punto, segundo paso, por decirlo así. En este paso vamos a identificar como Y van a ser como las variables con las que vamos a trabajar. Lo que sabemos sobre nuestro problema. Vamos a hacer esta secuencia del problema, que el pesista se aparta de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. No vamos a poner otra cosa más, sino lo que sabemos solamente sobre el problema. Igual vamos a dar un minutito para que podamos escribir en nuestra hoja. Ok, vamos con el paso número 3. Identifica como X, otra variable, lo que no sabemos sobre el problema, las causas por las cuales ocurre Y. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se aparta de la rutina y comete errores en los servidores. Igual vamos a hacer lo mismo, vamos a definir lo que no sabemos, simplemente lo que no sabemos. No demos ninguna justificación, simplemente ponemos lo que no sabemos, de forma muy precisa. Un minutito, por favor, para eso. Gracias. Muy bien, vamos con nuestro punto número 4. Vamos a escribir una suposición de por qué pensamos que ocurre Y, lo del problema.
Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Cuando ya está en la competencia, algo pasa que ya no tiene la misma concentración y no da los mismos resultados. Entonces, vamos a poner esa suposición de forma muy concreta. No importa si sea falsa o verdadera, no sabemos, ¿verdad? Si sea falsa o verdadera, pero vamos a escribir esa suposición. Así que igual un minutito para ello, por favor. Vamos con nuestro último paso. Paso número 5. Redacta una proposición en este esquema. Con este esquema, sí, colocamos lo que pusimos como X, escribimos la palabra entonces y colocamos lo que pusimos como Y. Esto quiere decir lo siguiente. Vamos nosotros a poner las X, van a ser mis causas, y Y son los efectos. Esto quiere decir, escribo sí, pongo lo que puse como causas, escribo la palabra entonces y pongo lo que puse como efectos. Si el pesista se encuentra bajo presión, esas son las causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los estudiantes. Esos son los efectos. Entonces vamos a redactar una breve hipótesis con este esquema y es así, la vamos, por favor, a compartir en el chat. Entonces empezamos a trabajar con ello. Gracias. Sí, lo que compartimos en el chat es la hipótesis ya hecha con este esquema. Sí, ponemos las causas, escribimos la palabra entonces, ponemos las consecuencias. Gracias.
Ok, ya tenemos ahí la hipótesis de Naomi. Las fiestas ruidosas de los vecinos al no contar las fiestas ruidosas de los vecinos al no contar con límites establecidos generan un aumento del estrés y la falta de sueño a los residentes cercanos, lo que puede afectar negativamente su bienestar psicológico y las relaciones comunitarias. Muy bien, no tenemos esta estructura, pero sí estás mostrando lo que son las causas, el ruido de las fiestas y lo que son las consecuencias. Muy bien, Naomi, muchísimas gracias. Vamos a volver a nuestra presentación ya para concluir. No sé si tenemos hasta ahorita alguna duda o pregunta sobre algo del módulo, alguna actividad que tengamos que entregar esta semana, dudas o preguntas. Ok, muy bien. Entonces ya para concluir comparto mi frase de cierre que dice: los retos hacen que la vida sea interesante, superarlos es lo que hace que tengan sentido. Muy bien, muchísimas gracias Naomi por tu presencia siempre aquí en las sesiones. Les deseo un cierre de módulo exitoso. Acuérdense de entregar antes de la fecha límite y horario límite. Les mando un fuerte abrazo y deseo que continúen su formación en Prepa Línea C para lograr la meta de su certificado. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente.